Seguimos en este video con la serie de videos sobre el estado de teología de Ministerios Ligonier. Vamos a ver entonces las siguientes 5 declaraciones que evalúan diferentes percepciones de diferentes grupos respecto a ciertos aspectos teológicos. Eh, Estos videos se enfocan en evangélicos y no evangélicos, como hay un contraste o cuáles diferencias hay. Evangélicos eh, de breve forma tienen que cumplir 4 declaraciones de forma afirmativa para poder pertenecer al grupo de evangélicos. Eh, los mencioné en el primer video, acá solo vamos a continuar con el estudio. Entonces, la declaración sexta dice: Dios ama a todas las personas de la misma manera. De todos los entrevistados, el 69% de las personas estaba totalmente de acuerdo, fuertemente de acuerdo con esta realidad. El 14% algo de acuerdo, 6% no estaban seguros, 3% algo en desacuerdo y 8% totalmente en desacuerdo. Entonces solo el 11% de las personas niegan la realidad de que Dios ama a todos de la misma forma. Estamos hablando que una gran mayoría, estamos hablando de un 83% de los entrevistados afirman que Dios ama a todos de la misma forma. Cuando nos vamos entonces al grupo de los evangélicos, vemos que increíblemente eh, van con toda la tendencia e incluso están más en acuerdo que la mayoría de personas, que el total de los entrevistados, que sigue siendo la mayoría de personas. Eh, Pasamos de un 69% de todos acumulados a un 90% de las personas que creen en la Biblia como autoridad última, en la necesidad de Jesús para salvación, en el sacrificio de Cristo como por el perdón de pecados. Eh, Estas personas que pareciera por sus afirmaciones eh, creer en el Evangelio, en la sana doctrina, en el cristianismo bíblico, estas personas afirman: Dios ama a todas las personas de la misma manera. Un 90% creen eso, un 4% algo en acuerdo, no creen de la misma manera, o hay algo en esta declaración que no los ayuda a afirmarlo totalmente, pero estamos hablando que de forma positiva un 94% de los evangélicos creen que Dios ama a todas las personas de la misma manera. ¿Qué nos dice eso al respecto de cómo vemos el amor de Dios en Cristo para salvación? Algo que ellos afirman en 2 de las declaraciones: no, la necesidad de otros de recibir a Cristo, y Cristo como el sacrificio último por el pecado. Este amor especial de Dios por los salvos. ¿Cómo pueden afirmar eso y al mismo tiempo decir: y no importa si alguien cree o no cree en Dios, o si alguien cree en Dios pero en un Dios diferente, o en múltiples dioses, o vive completamente contrario a todo lo diseñado por Dios? No importa, Dios ama a todos. De alguna forma podemos afirmar tal como son, ¿no? Basado en las respuestas, los evangélicos creen que Dios ama a todos tal como son. Solo un 5%, 2% algo en desacuerdo, y 3% eh, totalmente en desacuerdo. Estamos hablando de que solo un 5% y pues un 1% no está seguro, ni aquí ni allá, pero solo un 5% ve un contraste o una diferencia entre los diferentes tipos de personas, diferentes tipos de creencias. Eh, Algo que vimos en una declaración anterior donde dice que no importa la religión, ¿no? Eh, Todos creemos en el mismo Dios sin importar las diferentes religiones. Ahora, disculpen, ahora contrastémoslo con los no evangélicos, quienes afirman menos que los evangélicos que Dios nos ama a todos de la misma forma.
un 9% de las personas no evangélicas, que no creen en la Biblia como autoridad última, que no creen en el cristianismo bíblico, pueden ser otro tipo de cristianismo, más tradicional, católicos romanos, ortodoxos, etc. Incluso ateos y personas de otras religiones afirman en más grande cantidad que los evangélicos la diferencia y contraste del amor de Dios a las personas. A diferencia, un 90% de los que se llaman evangélicos, los no evangélicos, solo un 64% afirma fuertemente que Dios ama a todos de la misma forma. Y un 16%, algo de acuerdo, estamos hablando de que un 80% en total, pero ni siquiera el afirmativo llega a la gran mayoría como lo fue. Hay un 26% de diferencia con los que supuestamente creen en el cristianismo bíblico en esta realidad. El 7% no está seguro, una mayor cantidad de personas, y son más los no evangélicos en la encuesta que los evangélicos. Es decir, más personas no están seguros, pero incluso más personas dicen no. Incluso con diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes acercamientos a Dios, no creemos que Dios los ama a todos de la misma forma. ¿Qué dice eso de los evangélicos y cómo están entendiendo el amor de Dios en Cristo? Algo interesante para reflexionar. Luego pasamos a verlos a todos los entrevistados. Declaración 7 dice: Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. Acá lo vemos más o menos por la mitad, pero analizando el resultado de todos los encuestados este año, el 28% está de acuerdo, es decir, no era Dios, pero era un gran maestro. El 21% dice algo de acuerdo, no estoy totalmente convencido que era Dios, pero de pronto hay algo divino en Cristo, en Jesús. Un 11% no está seguro, un 10% está algo en desacuerdo y solo un 30% está totalmente en desacuerdo. Es decir, de los entrevistados en su total, más afirman, niegan esta declaración que los que la afirman hablando fuertemente. Pero en total, acá tenemos un 40% y acá tenemos un 49%. ¿Sí? Más gente de la entrevistada se inclina a decir que no era Dios que la gente que dice que sí era Dios, y pues los de la mitad ni aquí ni allá. Cuando vamos a los evangélicos, vemos que en su mayoría niegan esta realidad. Un 64% dice: no estamos de acuerdo, Jesús no solo era un gran maestro, sino que también era Dios. Unos dicen, bueno, estoy algo en desacuerdo, puede que no les guste algo de la declaración o algo, pero una gran mayoría, un 69%, afirma Jesús era un gran maestro y al mismo tiempo era Dios, no era más que un solo maestro. Interesantemente, personas, de nuevo, que creen en la Biblia como autoridad última, que creen en las enseñanzas de Jesús, llegan a afirmar un 24%, casi un cuarto de los evangélicos, fuertemente dicen Jesús no era Dios. ¿Cómo puedo creer en la necesidad de Jesús, en su sacrificio, en su resurrección? Porque la mayoría cree en su resurrección física y literal. ¿Cómo puedo afirmar eso y al mismo tiempo decir, pero no era Dios? ¿Sí? Creo en la Biblia, pero no creo que Jesús era Dios. Sí era un gran maestro, pero no era Dios. ¿Cómo relacionamos todas estas declaraciones con a dónde está yendo el mundo evangélico? ¿Qué cree la gente que afirma ser cristiana y creer en la Biblia y vivir una vida de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, y al mismo tiempo decir, pero lo sigo como un gran maestro, pero no como Dios? ¿Qué se está predicando en esas iglesias? ¿A qué iglesias están yendo? Si es que están yendo estas personas a iglesias, para llegar a afirmar que Jesús no era Dios. Si afirmamos un Dios que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en su mayoría de los evangélicos afirman, ¿cómo podemos decir Dios es un Dios trino y al mismo tiempo decir, pero Jesús no es Dios?
¿Cómo relacionamos esas dos verdades? ¿Cómo relacionan los evangélicos esas realidades? Algo muy interesante que debemos cuestionarnos. Un 4% afirma que está algo de acuerdo, es decir, un 28%, más de un cuarto de los entrevistados evangélicos eh, afirma positivamente que creen que Jesús no era Dios. Solo un gran maestro y un 3% no está seguro, que nos muestra que hay dudas respecto a la deidad de Jesús en el corazón de algunas personas que creen en la Biblia, y tenemos que trabajar en sus corazones para enseñarles estas realidades. De los no evangélicos ya tenemos una gran mayoría, más de un 50%, un 53% creen que Jesús era un gran maestro, pero no Dios, pero solo un poquito más de la mitad, incluso personas no evangélicas que no creen en la Biblia como autoridad última, creen en una minoría, pero creen que Jesús también era Dios. Un 22% totalmente de acuerdo, un 12% algo en desacuerdo, un 13% no está seguro. Entonces acá tenemos más en el medio, gente que de pronto nunca ha considerado esta pregunta, o que sus acercamientos a la religión, al cristianismo son nuevos, o al mundo de la religión en general, y no se atreven a hacer una declaración a favor o en contra. No es sorprendente entonces cuando hablamos de no evangélicos estos resultados. Es sorprendente esto, que haya tanta gente no evangélica que crea en la deidad de Cristo, definitivamente. Pero al mismo tiempo es preocupante cuánta gente afirma ser cristiana evangélica y no creer en la deidad de Cristo. Vamos otra vez a todos los resultados. Declaración 8. Dios creó el matrimonio para ser entre un hombre y una mujer. ¿Verdadero o falso? La mayoría de personas de los entrevistados, evangélicos o no evangélicos, están de acuerdo con esta declaración. 51% está fuertemente de acuerdo, 14% algo de acuerdo. Estamos hablando acá un 65%, 2/3. Una gran mayoría, 6% no está de acuerdo, y pues un 29% en desacuerdo, 7% parcialmente, 22% totalmente en desacuerdo. Ahora vamos a ver qué piensan los evangélicos al respecto. Solo un 1% está en desacuerdo, es decir, de todas las personas que afirman las 4 declaraciones para ser considerados evangélicos por la encuesta, solo el 1% está en desacuerdo, pero existen y están, y vemos que todos estos 1%, si nos ponemos a analizar mucho más esta encuesta, van a empezar a haber intersecciones entre los 1% que hemos visto respecto a la Trinidad, respecto a otras cosas, y algunas de las personas en esto. Y vemos como doctrinas como esta, en las que estamos con pequeñas cantidades, y doctrinas en las que estamos más grandes, están relacionadas con nivel de educación, género, edad y un montón de otras cosas, que es muy interesante, y si tienen el tiempo los animo a hacer esos estudios, pero en su gran mayoría, estamos hablando un 95%, están de acuerdo con la enseñanza bíblica, si creemos que la Biblia es nuestra autoridad, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Un 3%, para completar el 98%, está algo de acuerdo. No sabemos si están inclinándose a este lado o vienen de este lado, son recién conversos, todas esas cosas que podemos analizar. Pero cuando uno afirma creer en la Biblia como autoridad, ¿cómo puede afirmar la realidad del matrimonio entre un hombre y una mujer y al mismo tiempo negar la deidad de Cristo? ¿Cómo esas dos cosas las derivamos del mismo libro? Es algo muy interesante que debemos analizar. Y un 1% está en desacuerdo, un 1% no está seguro. En su mayoría tenemos claras cosas prácticas del Evangelio, pero las cosas fundamentales es donde empezamos a ver una discrepancia más grande. Y de los no evangélicos, pues sin ninguna sorpresa vemos la mayor cantidad de desacuerdo, porque hoy en día nuestra sociedad es claro que el matrimonio ha sido redefinido,
Y muchas de esas personas que de pronto responden que están en desacuerdo no creen ni siquiera que haya hombre y mujer, sino muchas más otras cosas. Pero importante que solo un tercio, por encima de un tercio, un 36% está en desacuerdo con esta realidad, 27% de forma fuerte, 9% de alguna forma está en desacuerdo, 7% no está seguro y sigue habiendo una mayoría de personas, incluso hoy en día en esta generación que decimos que cada vez está más degenerada y más llena de pecado, vemos que incluso la mayoría de personas están de acuerdo con declaraciones fundamentales de ética de la ley moral de Dios. Un 57% está de acuerdo con el matrimonio entre un hombre y una mujer, 40% fuertemente de acuerdo, 17% parcialmente de acuerdo con esta realidad, una mayoría, más de la mitad, de acuerdo con la declaración fundamental de la sexualidad humana y del matrimonio. Pasamos a la declaración 9, que dice: el Espíritu Santo es una fuerza, pero no es un ser personal. Un 30% totalmente de acuerdo, un 28% algo de acuerdo, un 68% algo de acuerdo, un 16% no está seguro, un 8% parcialmente en desacuerdo, un 18% totalmente en desacuerdo. Estamos hablando acá de un 24%, menos de un cuarto de los entrevistados creen el Espíritu Santo como un ser personal y solamente más allá que una fuerza o un poder. Cuando vamos a los evangélicos es donde empezamos a ver cosas muy interesantes, porque esta es la gente que dice creer la Biblia. Y ya vemos que no creen doctrinas fundamentales, en minorías, en cosas prácticas y éticas están más en acuerdo. Parece ser algo más moral y ético sus creencias relacionadas con el cristianismo que algo fundamentado en la Biblia y las enseñanzas bíblicas. Pero cuando vamos a esto vemos cosas muy interesantes. Hay gente que dice ser evangélica y hartas personas de los entrevistados no afirman la deidad de Cristo, pero afirman la Trinidad. Y de nuevo, afirman la Trinidad, pero no afirman la personalidad del Espíritu Santo. ¿Sí? El ser que llaman Espíritu Santo en un 42% es un poder. Es un poder, una fuerza, pero no una persona. No es un ser personal. ¿Cómo entonces hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Y cómo entendemos eso en cada persona? ¿Sí? Que distinguimos, que no podemos separar, que no podemos dividir, pero que sorprendentemente incluso más de los que niegan la deidad de Cristo niegan la personalidad del Espíritu Santo. Entonces la gente que cree en la Biblia como autoridad cree en el Espíritu Santo por tradición o por enseñanza, ya sea en la iglesia, en las escuelas dominicales, en clases de teología, en videos, afirman la Trinidad porque es una doctrina fundamental del cristianismo, pero en la práctica, cuando piensan en estas realidades, pueden negar la deidad de Jesús y afirmar la Trinidad, que es una contradicción, y pueden afirmar la deidad del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo verlo como un poder. Y esta es una realidad que no debería sorprendernos en esta generación donde ha habido un despertar por el interés por el Espíritu Santo, pero no por la persona del Espíritu y lo que la Biblia nos enseña del Espíritu, sino por el poder que se ve que da en el Nuevo Testamento y cómo la gente busca ese poder, ¿no? Y como se atribuye tanto ese poder al Espíritu Santo, entonces ahora vemos el Espíritu como esta fuente de poder, como esta fuerza, pero no como una persona. ¿Sí? ¿Qué dice eso de la teología de las personas que creen en la autoridad de la Biblia? Mucho, porque vemos que uno puede afirmar doctrinas fundamentales, pero cuando se cuestiona al respecto, negar esas mismas doctrinas. Por lo que no es solo decir crees en la Trinidad, sino qué entiendes de estas realidades, qué entiendes de estas doctrinas y cómo las expresas y te las reformulamos. Y aquí es donde se ven las verdaderas creencias. Más de un tercio y
más de la mitad de las personas entrevistadas evangélicas niegan la personalidad del Espíritu Santo. No ven al Espíritu Santo como una persona, con voluntad, con los mismos atributos y perfecciones que el Padre y que el Hijo. La misma majestad, la misma gloria. Es una fuerza y es un poder que nos mueve. Bueno, esto de que nos mueve es algo que le he añadido, pero ¿qué piensa la gente de esta fuerza y del Espíritu Santo? Es como un genio en la botella que nos ayuda, que nos da poder, que nos da fuerza, al que le atribuimos todo, pero no entendemos ni siquiera quién es. Y vemos que se habla mucho, mucho del poder del Espíritu, pero no se habla de el Espíritu y la persona del Espíritu. Y esto se refleja en los entrevistados que evangélicos, en su minoría, creen en la personalidad del Espíritu Santo. En su minoría. Sí, es más de un tercio, pero en su minoría. Estamos hablando de menos de la mitad de personas que creen en la Trinidad, evangélicos, que afirman la autoridad de la Biblia, autoridad última, creen en el Espíritu Santo como una persona. ¿Qué nos dice eso de los evangélicos? Mucho. Y los no evangélicos lo ven aún más como una fuerza o un poder. Pero totalmente de acuerdo, si ponemos a los evangélicos, vemos que ellos están mucho más fuertemente de acuerdo con que son una fuerza, aunque acá la mayoría de no evangélicos afirma que es una fuerza. Solo un 31, solo un 27% de esos es fuertemente de acuerdo. Estos no están seguros, están algo de acuerdo, puede que tengan sus dudas al respecto, pero vemos una diferencia y un contraste, ¿sí? Incluso en estas diferencias es muy diferente estar totalmente de acuerdo que parcialmente de acuerdo, ¿sí? En la percepción de las personas quiere decir que incluso estas personas tienen dudas al respecto, pero los evangélicos no. Muchos evangélicos están más convencidos que no evangélicos que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder. Y más de la mitad también pues afirma que es un poder, lo que muestra que no hay un gran contraste entre evangélicos y no evangélicos en lo que es la persona del Espíritu Santo. Un 19% no está seguro. De nuevo, esto puede incluir gente que ni siquiera es religiosa y solo responde a esto porque ha oído al respecto. Y una minoría, como se debería esperar de no evangélicos, afirma entonces la personalidad, la persona del Espíritu. Solo un 14% fuertemente y un 9% parcialmente en desacuerdo con esta declaración. Por último, analizamos la declaración 10 que dice: el Espíritu Santo da un nuevo nacimiento o una nueva vida espiritual antes que una persona tenga fe en Jesús o en Jesucristo. Acá hablamos de una doctrina del orden de la salvación, que viene primero, si la nueva vida o la fe. Esto es una cuestión más técnica. Pero es interesante cómo responder en los evangélicos, porque no hay que estar de acuerdo con esta declaración para ser cristiano evangélico y creer en la autoridad de la Biblia, pero vamos a ver qué contraste encontramos. De esta declaración, en comparado con la mayoría, increíblemente, los evangélicos que niegan la deidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo, en su mayoría afirman que el nacer de nuevo o la regeneración precede la fe. En un 50% totalmente de acuerdo, es decir, la mitad de los evangélicos está firme en esta realidad, y un 10% está más o menos ahí, es decir, un 60%, más de la mayoría, casi un tercio, dos tercios de los entrevistados evangélicos afirman la regeneración precede la fe. Un 24% totalmente en desacuerdo, que pueden ser verdaderamente evangélicos. Esto es una cuestión más de en qué lado de la doctrina del orden de la salvación están. No es algo que debemos creer de un lado o del otro para ser más cristianos o cristianos. Esto es algo que no afecta
ninguna doctrina fundamental. Si creemos en la regeneración y en la fe, está bien. El orden, ya sea lógico o cronológico, no afecta qué tan cristiano soy. Pero es interesante ver que la mayoría cree en esta realidad. Cuando vamos a los no evangélicos, entonces vemos que está más parejo, pero incluso gente no evangélica, esto puede incluir de nuevo católicos romanos, ortodoxos, eh, diferentes denominaciones cristianas y diferentes no cristianas como el Islam y judíos, etcétera, o gente no religiosa. Dice 20% ya afirma que el orden eh, de la salvación precede la fe, es una minoría, es un quinto. Regeneración precede la fe, ya un 46% en total, pero solo un cuarto está algo de acuerdo con esto. Increíblemente un cuarto no está seguro, lo que es completamente entendible, es un tema que mucha gente de pronto no ha estudiado o no ha escuchado, y hablamos de no evangélicos, y un 28% en desacuerdo, 18% totalmente en desacuerdo y un 10% parcialmente en desacuerdo. Cosas muy interesantes para reflexionar. Esta no es algo que nos debería cuestionar mucho. Es algo que sorprende para los que tienen una tendencia más reformada, saber que la mitad de las personas evangélicas creen esta realidad. Y aún así tienen una mezcolanza de doctrinas que se contradicen las unas a las otras y que muestra que tenemos trabajo que hacer. Realmente. Bueno, concluimos entonces estas siguientes 5 declaraciones. Espero les sirvan para informarse un poco más de lo que la gente cree al respecto de estas cosas y cómo esto nos afecta en nuestro contexto latinoamericano, porque muchas personas están con las mismas contradicciones en su mente, en su corazón, con dudas, y tenemos que trabajar entendiendo que estas son las personas con las que tratamos. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.